El 15 de febrero de 1999, un día después de San Valentín, el cadáver de Marina Ruiz García, una joven de 24 años de Cervera, Lleida, fue encontrado semidesnudo sobre las vías del tren, cerca del polígono industrial donde trabajaba. Parecía un accidente o que la joven hubiese querido quitarse la vida, pero la investigación revelaría algo más perturbador. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar, historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Marina Ruiz tenía 23 años en el momento de los hechos. Vivía en Cervera, una localidad perteneciente a la provincia de Lleida, en España. Era una joven alegre, divertida y trabajadora. Tenía amigos y una familia que la adoraba. La chica trabajaba en la fábrica textil de Benetton, ubicada en el polígono industrial de Cervera. Marina solía trabajar en otros turnos, pero el 15 de febrero de 1999 por primera vez tenía turno de mañana y tenía que estar en la fábrica a las 6 de la mañana. Desde su casa a su lugar de trabajo había 2 kilómetros de distancia que debía recorrer a pie, pues no tenía coche. A esas horas tenía que recorrer las calles solitarias y debía atravesar varios descampados hacia el polígono industrial. Apenas había iluminación. Era una mañana fría y la niebla invadía el lugar. Era la primera vez que iba sola. Entre las 7:30 o las 8 de la mañana, un tren que recorría las vías halló su cuerpo. El conductor intentó frenar, pero no pudo evitar atropellar a la joven. En un primer momento se pensó que igual se trataba de un accidente, o incluso que la chica quería quitarse la vida. Más tarde descubrieron que se trataba de un crimen que estremeció al país. El forense que examinó el cuerpo de Marina determinó que la joven había sido golpeada brutalmente con una barra de hierro, hasta en más de 20 ocasiones, en el cráneo, la mandíbula y la nariz. Los impactos fueron tan fuertes que acabaron partiendo la barra en dos, pero el horror no había terminado ahí. Mientras agonizaba, el asesino la había desnudado cuidadosamente, sin arrancarle la ropa. Después, con la misma barra que había usado para golpearla, la agredió sexualmente con tal brutalidad que le causó graves lesiones internas, llegando a desgarrarla. El ensañamiento quedó patente en la escena que impactó profundamente incluso a los investigadores más veteranos. Había otro detalle que heló la sangre. En su pecho izquierdo, Marina presentaba la marca de un mordisco humano, producido, según el forense, momentos antes o justo después de la muerte. Finalmente, el asesino la terminó estrangulando para acabar con la vida de la joven. El análisis de la barra de hierro determinó que procedía de un coche abandonado en las cercanías, un sistema antirrobo que alguien había usado como el arma del crimen. Sin embargo, no se hallaron huellas identificables. Serafín Cervilla tenía 28 años y trabajaba en la misma fábrica que Marina. No solo compartían lugar de trabajo, sino una relación sentimental, que según los testimonios estaban a punto de darse el sí quiero. Al comunicarle el fallecimiento de Marina, el hombre se mostró completamente destrozado. Lloró, gritó, se llevó las manos a la cabeza. Su dolor parecía genuino y desgarrador, pero había algo en su comportamiento que llamó la atención de los investigadores. Mientras los Mossos de Escuadra seguían investigando, Serafín se convirtió en el rostro más visible de dolor por la pérdida de su novia. Organizó manifestaciones para exigir justicia. Recorrió platos de televisión, clamando que se encontrara el asesino de Marina. En una de esas manifestaciones, algo llamó poderosamente la atención de los agentes de policía infiltrados entre la multitud. Serafín, que lideraba la marcha con un ramo de flores en las manos, se dirigió hacia las vías del tren. Pero el momento más revelador
Llegó cuando se acercó al punto exacto donde se había encontrado el cuerpo de Marina y depositó el ramo en aquel mismo lugar. Era extraño, pues ese punto solo lo conocían las autoridades, el conductor del tren y el asesino. Cuando Serafín se dio cuenta de lo que había hecho, volvió a coger el ramo y lo dejó 100 metros más adelante. Los investigadores que presenciaron ese momento no se lo podían creer. Acababan de presenciar cómo el asesino se había delatado a sí mismo, pero este hecho no demostraba nada. Uno de los días que fue a un medio televisivo cometió un error que lo delató. Durante el trayecto a Plató mantuvo una conversación con el taxista que lo llevaba, en la que reveló detalles del crimen que no se habían hecho públicos. El taxista lo puso en conocimiento de las autoridades, pero necesitaban pruebas concluyentes para poder incriminarlo. Se analizaron las cámaras que había en la zona del polígono, pero solo mostraban a Marina caminando sola. Los Mossos decidieron explorar una pista que no tenía precedentes en España. El mordisco que le habían producido a la joven había quedado perfectamente marcado en su piel, y los investigadores pensaron algo que nunca antes se había intentado en el país: un análisis odontológico. Le pidieron a Serafín Cervilla que se sometiera voluntariamente a una prueba para tomar moldes de su dentadura y mordida. Él accedió sin problemas, convencido de que su inocencia quedaría demostrada. El resultado del análisis forense fue demoledor. La marca del mordisco se correspondía con la dentadura de Serafín. Según el informe pericial, se encontraron 68 de 69 puntos de coincidencia, cuando el mínimo exigido para demostrar la identificación de una mordedura como prueba válida son 50 puntos. Y es que, al igual que las huellas dactilares, cada dentadura y mordida son únicas. En octubre de ese mismo año, 8 meses después del asesinato de Marina Ruiz, Serafín fue detenido. El juicio contra el hombre se celebró en octubre de 2001, en la Audiencia Provincial de Lleida. La prueba odontológica, que fue impugnada por la defensa, sentó jurisprudencia en España. La defensa argumentó que no se podía conocer con certeza la distancia interdental real de las piezas que causaron la lesión, pero los peritajes fueron concluyentes. La audiencia consideró probado que Serafín era el autor del asesinato. Los jueces calificaron el crimen como despreciable por la especial brutalidad y ensañamiento demostrados. Durante el juicio se descubrió el móvil que había llevado a Serafín a acabar con la vida de Marina. Los amigos y compañeros de trabajo de la pareja revelaron los celos enfermizos y obsesión que sentía. Por ejemplo, si Marina subía a la parte trasera de un coche, él corría a sentarse junto a ella. No permitía que ningún amigo la rozara. Una exnovia de Serafín declaró que era tremendamente posesivo. Durante la relación, la había aislado completamente de su familia y de sus amigos. Marina, harta de la actitud posesiva y celosa de Serafín, le había confesado la noche de San Valentín, es decir, la noche anterior al crimen, que se estaba viendo con otro hombre. Serafín entró en cólera y tras la discusión se marchó de casa, dando un portazo. Pero Serafín no actuó impulsivamente. Sabía que al día siguiente Marina tenía que madrugar para ir a trabajar. Conocía el camino por donde pasaría. Conocía que estaría sola, vulnerable, en la oscuridad de unas calles que nunca antes había recorrido sola a esas horas. La reconstrucción de los hechos dibujó una escena terrible. Serafín, consumido por los celos tras salir de casa, se refugió del frío en un coche abandonado, de donde cogió la barra antirrobo. Cuando la joven apareció caminando por el sendero poco iluminado, Serafín la abordó. Marina no desconfió. Al fin y al cabo era su novio, el hombre con el que pretendía casarse en unos meses. Él la condujo unos 150 metros hasta las vías del tren, y allí comenzó la pesadilla. La atacó, como hemos mencionado anteriormente. Cuando se aseguró que Marina habría fallecido, colocó el cuerpo en las vías del tren para intentar simular un accidente o que ella pretendiese quitarse la vida. Sin embargo, cometió un error. Puso el cadáver sobre los dos raíles, en lugar de hacerlo sobre uno de ellos para simular que el atropello pareciera real. La condena ascendió a 36 años, de los cuales 30 debían ser de cumplimiento efectivo.
Era la primera vez que se aplicaba en España el artículo 76 del Código Penal, reformado en 1995, que eliminaba las redenciones por trabajo. Es decir, el trabajo en prisión ya no reduce directamente los años de condena. Aunque el preso trabaje, la duración de la pena sigue siendo la misma. Antes, el trabajo en prisión reducía los años de condena. El Tribunal Constitucional confirmó posteriormente la sentencia, rechazando el recurso de amparo presentado por la defensa. El caso de Marina Ruiz García marcó un antes y un después en la investigación criminal en España. Por primera vez, una prueba odontológica había servido para resolver un asesinato y condenar al culpable. La resolución del crimen fue tan notoria y curiosa dentro del gremio de la investigación criminal que incluso el FBI se interesó por el caso y por el trabajo que los Mossos habían realizado. El asesinato de Marina Ruiz no es solo un caso entre estadísticas, es la historia de una joven de 23 años cuyo futuro fue arrancado de manera brutal un día después de San Valentín, cuando el amor debería ser símbolo de vida, no de muerte. Su caso nos recuerda que detrás de cada cifra de violencia machista hay un nombre, un rostro y una historia que merece ser recordada. Recordar a Marina no es morbo, es justicia simbólica, es reconocer que los crímenes así no deben caer en el olvido y que la memoria de las víctimas debe mantenerse viva. Cada 15 de febrero, el recuerdo de Marina nos rememora que el amor nunca puede justificar la violencia. Su historia sigue aquí, en nuestra memoria, para que nunca dejemos de señalar lo que está mal y aprender de lo que pasó. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión. Siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.